Ahí está. Sí. Mira, en la guía de que tú tienes, el primer tema son los números naturales. Ajá. Supongo que no hay mucho que explicarte ahí, pero sí te voy a dar un recordatorio de lo que son los números naturales, sus elementos, para luego pasar a las fracciones. ¿Qué te parece? Sí, me parece bien. ¿Sí? Sí, Porque ya hace cuántos años que te saliste de la secundaria, como 2 años, sí, más o menos, sí. y te va a costar trabajo un poquito, Sí, mucho. pero sí lo vas a pasar, Nati. ¿Vale? Pues yo espero que sí, la verdad. ¿Alcanzas a ver las letras? Sí. Los números naturales se representan con una letra N mayúscula y son Ajá. aquellos que nos sirven para contar. Cuando en matemáticas se refiere a los números naturales, se refiere desde el 1 hasta el infinito. Ok. Como no podemos escribir todos, le ponemos puntos suspensivos, ¿verdad? Ah, ok. Y es con lo primero que empieza uno en la escuela, con los números naturales. Te enseñan a, te enseñan a sumar, a restar, a multiplicar, a dividir. Espérame, porque está sonando la alarma de la reunión que empecé antes. Ahí está. Recordando un poquito de la primaria y parte de la secundaria, si tú tienes una suma, por ejemplo, 15 más 16, por ejemplo, 31, a estos se les llaman sumandos y a ese se le llama suma o total, ¿verdad? Ok. Sí. Si tenemos una resta, 25 menos 10, 15, ¿verdad? Ajá. Al primer número se le llama minuendo y al segundo se le llama sustraendo. Y al resultado de una resta se le conoce como diferencia. Y es importante porque cuando ya estás en álgebra y te dicen la suma de dos números, pues ya sabes qué es esto, ¿no? Ajá. A un número le agregamos X, pues ya sabes que es una suma. La diferencia de dos números es igual a 15. El mayor es 15 unidades menor o cosas así, ¿no? Pero cuando te hablan de diferencia o cuando te hablan de suma, sepas a qué operación se están haciendo referencia, ¿sale? Ok. Por eso es muy importante conocer los elementos de cada una de las operaciones. Igual pasa en la multiplicación. Si yo tengo, por ejemplo, 25 por 5, ¿verdad? 5 por 5, 25, 5 por 2, 10, 125. A estos números se llaman factores. Y al 125 o al resultado de una multiplicación se le llama producto. Por eso cuando te digan en álgebra, el producto de dos números, ya sabes que es una multiplicación. Y la diferencia de los números, ya sabes que se trata de una resta. Ok, perfecto. ¿Vale? Cuando hablamos de una división, al número que está aquí adentro se le llama dividendo. Aquí está acá afuera se le llama divisor. Y al resultado de la resta se le llama cociente. Ah, ok. Cuando en matemáticas escuchamos el término cociente, rápidamente lo asociamos a una división. Pero recuerda que para estudiar cualquier cosa, lo primero que tienes que apropiarte es del lenguaje, porque para saber de qué te están hablando, ¿no? Si esa división es entero, como aquí, 5 y aquí me queda 0, aquí a este se le llama resto o residuo. Si la división es entera o exacta, pues el residuo es 0. No siempre es así. Puede ser que si aquí le hubiera puesto yo 26, el residuo hubiera sido diferente de 0. Ahí tenemos lo que es una suma, una diferencia, un producto y un cociente. Ya las operaciones, pues tú puedes el practicar un poquito, ¿no? Sí, Ya claro. con sumas con números más grandes y todo eso. Aquí lo importante era como establecer bien el nombre de cada uno de ellos. Ah, hay Ok. otra, ¿vale? No, nada más dije ok. Ok, vale, pues.
Las 4 operaciones básicas son estas. Sin embargo, ya en secundaria, seguramente viste lo que es la potenciación. Por ejemplo, 2 elevado a la potencia 4. Que la potenciación no es otra cosa que una multiplicación abreviada. En realidad, a este que se le llama exponente, a ese se le llama base, y al resultado se le llama potencia. Y en realidad 2 a la 4 significa 2 por 2 por 2 por 2, ¿verdad? 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16. Y a eso se le llama la potenciación. De hecho, de esas no alcancé a ver nada porque yo me salí antes de que explicaran esas clases. Entonces, de ahí de eso, la neta no sé nada. Cuando lleguemos a esta parte, te vamos a explicar, pero en realidad, decía, es una multiplicación abreviada. Si yo aquí tuviera puesto 2 a la 3, pues sería 2 por 2 por 2. Si hubiera puesto, por ejemplo, 5 al cubo, cuando es a la potencia 2 se dice al cuadrado. Cuando es a la potencia 3 se dice al cubo. Cuando es la potencia 4, 5, 6 o 7 o cualquier otro número, se dice 2 a la potencia 4, a la 5, a la 6. Las únicas potencias que tienen un nombre especial es el 2, que significa el cuadrado, y el 3, que significa el cubo. 5 al cubo no es otra cosa que 5 por 5 por 5. Un error muy común es que luego las personas dicen 5 por 3, 15, eso no es cierto. El 3 indica el número de veces que la base se multiplica por sí misma. 5 por 5, 25, y por 5, pues 125. ¿Vale? Ok, perfecto. Muy bien. También tenemos lo que son las raíces. Este símbolo se le llama radical. El número que está aquí afuera se le llama índice. Cuando no aparece aquí nada, significa una raíz cuadrada. O sea, nunca vas a ver así, pues. Ya si aparece aquí un 3, entonces es una raíz cúbica, una raíz cuarta, una raíz quinta, ¿verdad? Pues tenemos una raíz enésima de A. Es decir, a n se le llama índice, y a la a se le llama radical. Pues cuando tú tienes raíz cuadrada de 16, pues 4, ¿por qué? Porque 4 por 4 son 16. Raíz cuadrada de 25, pues es 5, ¿por qué? Porque 5 por 5 son 25. Pues si te ponen, por ejemplo, raíz cúbica de 27, sería 3, ¿por qué? Porque 3 por 3 son 9 por 3, 27. Cuando hablamos de raíces cuadradas, normalmente utilizas los números, por ejemplo, los que son cuadrados perfectos. El 1, el 4, el 9, el 16, el 25, 36, 49. Es lo que se aprendía uno en la primaria, en las tablas primero. 1 por 1, 1, 2 por 2, 4, 3 por 3, 9, 4 por 4, 16, 5 por 5, 25. Son números cuadrados perfectos, se les llama, porque tienen raíz cuadrada exacta, pues. Entonces, a grandes rasgos, estos son los números naturales, y con eso tú vas a practicar operaciones, sobre todo con esas primeras 4, ¿eh? Esto te lo estoy diciendo ahorita porque lo vamos a ver ya cuando veamos ecuaciones y esas cosas. Vamos a tener que ocupar esta parte. Pero ahorita, por lo pronto, como va empezando la guía, es saber cuáles son los naturales. Son aquellos que nos sirven para contar, comienzan en el 1 y van hasta el infinito. Y hay 4 operaciones fundamentales, y esto es un solo elemento. Ya tú puedes recordar muy, muy fácil cómo se hace cada una de las operaciones. Inclusive ahí dice también que lo hagas con números decimales. Ya no es tan común, o sea, hacer operaciones con... Bueno, de la primera pregunta sería, ¿en tu guía sí dice si vas a usar calculadora o no? Se supone que no. ¿Ah, sí te va a dejar usar calculadora? Sí, pero no científica. Ah, bueno. Entonces no es necesario que practiques mucho de las operaciones a mano.
pero que sí valdría la pena como recordar el procedimiento, ¿no? Tanto Sí. con números naturales, que son estos, como con decimales. ¿Sale? En mi examen va a ser de opción múltiple, todo va a ser de Ajá, opción múltiple. Entonces, perfecto. pues ya no es como, pues dice, ya no es tan necesario como practicarlo a mano, pero pues uno que lleva como 2 años sin estudiar, pues sí. Sí, la verdad que sí valdría la pena, que sí valdría la pena que lo practicaras, aunque sea un poquito de las operaciones con números naturales a mano, ¿vale? Sí, Porque luego, fíjate, aquí ¿dónde está mi teléfono? Aquí tengo las fotos que me mandaste. Espérame. sí. Dice operaciones con números naturales, operaciones con números fraccionarios y decimales. En las operaciones con decimales, si te va a dejar usar calculadora, pues tampoco tiene tanto sentido practicarlas porque vas a usar calculadora. Aquí el problema es saberlo usar dependiendo del problema que te presenten, pero eso ya lo sabes, ¿no? Sí, Si voy a comprar 5 cajas de manzana y cada kilo cuesta 5 puntos y tantos, y esas cosas, esas sí las sabes de plantear, pues los problemas de aritmética simples, creo que eso sí los puedes plantear pues bien, sin ningún problema. Y aparte de la que estás trabajando, pues debe usarse por ahí algo de matemáticas, ¿no? sí, la verdad que sí. Entonces, creo que ahí no hay tanto problema. Aquí en lo que tengo duda es, porque después de esto, sí, caray, no, como estamos en huelga y no estoy en clase, no tengo borrador. Deja traerme una servilleta, ¿eh? Sí. Porque si te fijas, son los naturales estos y todos son positivos. Pero eso no, o sea, eso no alcanzó pues siempre. Si yo sumo dos números naturales, 3 más 4, pues son 7, te da uno natural. Si Ajá. yo, si yo multiplico dos números naturales, el resultado es otro número natural. 2 por 3, 6, 4 por 3, 12, o sea, sí existen ahí. Pero en la resta no siempre hay resultado. Por ejemplo, si a 7 le quito 5, sí me quedan 2. Pero si a 4 le quito 8, el resultado ya no está aquí. No. Entonces, este campo de números se tiene que ampliar a los números negativos también. Es decir, hay un campo que se ve con la letra Z, que son los enteros positivos y negativos. Menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 1, 2, 3, 4, 5. Ahora sí, si a 5 le quito 6, 1, 2, 3, 4, menos 1. Si a 7 le quito 4, bueno, más bien, si a 4 le quito 7, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, menos 3, ¿no? Y entonces tienes que hacer operaciones con números positivos y negativos. Pero no es muy difícil, o sea, en realidad no es muy difícil, porque de la regla que decían en segundo de secundaria, yo di 10 años clase en segundo de secundaria, en una secundaria aquí en Peribán, y uno de los temas que tenías que tratar con los muchachos era precisamente hacer operaciones con números positivos y negativos. En la multiplicación y la división no hay tanto problema, porque inclusive hasta te enseñaban en la secundaria, a ver si recuerdas, te decían más por más, me queda más, y que menos por menos te queda más, y que más por menos te queda menos, y que menos por más te queda menos. Eso era para la multiplicación. Y para la división era exactamente lo mismo. Es decir, si yo divido más entre más, o sea, una cantidad positiva y abajo otra positiva, el resultado es positivo. Si las dos son negativas, menos entre menos es más. Y si fueran alternados los signos, más entre menos es menos y menos entre más es. Esto es para la multiplicación y para la división. Y no hay tanto el problema, porque aquí te dicen, a ver, ¿cuánto es
5, vamos a quitarle ya el signo de por, vamos a poner entre paréntesis. Eso Sí. significa una multiplicación, 5 por 5, pues son 25. Pero menos 5 por menos 5, esto sigue siendo 25, porque menos por menos es más. 5 por menos 5, pues me quedarían menos 25. Y menos 5 por 5 me quedaría menos 20. ¿Sí te acuerdas más o menos de esto, no? Las leyes de los Sí, signos. de eso justo lo acababa de estudiar hace poco y justo no sabía si menos por menos era que es más. Ajá. Entonces sí estaba bien porque no me acordaba que era el de menos, pero sí estaba Ok. bien. Y en la división pasa exactamente algo muy similar. Por ejemplo, si yo tengo 16 entre 4, los dos son positivos, toda fracción indica una división, ¿eh? 16 entre 4, pues es 4. ¿Por qué? Porque los dos son positivos. Pero si yo tuviera menos 16 entre menos 4, el resultado sigue siendo 4, porque menos entre menos me queda más. ¿Vale? Ok. Y 16 entre menos 4, pues me quedaría menos 4. Y menos 16 entre 4 me queda menos 4. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Para la relación, donde mucha gente se confunde es en la suma y en la resta. Sobre todo en la suma, porque en la suma de números positivos y negativos mucha gente se confunde en la suma. Porque de repente estás acá en la suma y los muchachos quieren aplicar esto y esto se aplica únicamente para la multiplicación y la división. ¿Qué pasa si yo tuviera, por ejemplo, 3 más 5 son 8, ¿no? Sí. Si yo sumo dos cantidades y las dos son positivas, el resultado es positivo. Pero ¿qué pasa si yo tuviera menos 3 menos 5? Se van a sumar los dos, pero te van a quedar en negativo. Es como si debieras 3 y luego pides prestado 5. Al final Ok. vas a perder tus 8. Y mucha gente se confunde. No, pues, profe, es que menos por menos es más. Sí, pues, pero en la multiplicación. Ya. Aquí no es una multiplicación, es una suma de números positivos y negativos. Por eso es que la gente se confunde a veces. Sí, yo también me había confundido. Entonces, Ah, mira. Cuando tú vas a sumar números positivos y negativos, si los dos tienen el mismo signo, se suman y se queda el signo que tienen los dos. O los tres. ¿Te das cuenta? Si yo hubiera tenido aquí 3 más 5 más 2, 5 y 3, 8 y 2, 10. Hubiera tenido menos 3 menos 5 menos 2 sería menos 10. ¿Sale? ok, sí. Muy bien. ¿Qué pasa cuando tienen signos diferentes? Por ejemplo, menos 3 más 5 o 3 menos 5. Cuando yo voy a sumar dos cantidades que tienen diferente signo, se restan y se queda el signo del que tiene mayor valor absoluto. El valor absoluto se refiere al número mayor, pero siempre positivo, pues. Por ejemplo, aquí, menos 3 más 5, le resto 5 menos 3 me queda 2, y le dejo el signo del 5, que es el que tiene mayor valor absoluto. Por eso el resultado sería 2. 3 menos 5, lo resto. 5 menos 3 me queda 2, pero ¿quién es mayor el 5? Por eso me quedaría menos. Ok, sí. En resumen, para números positivos y negativos, si yo sumo cantidades que tienen el mismo signo, se suman y se queda el signo que tienen todos. Si tienen signos diferentes, se restan y se queda el signo del mayor. ¿Vale? Ok, sí, perfecto. Muy bien, muy bien. Y pudiéramos hablar de la potenciación y eso con estos números, pero eso lo vamos a dejar para después. Ok, Ya vimos cuáles son los números naturales, son positivos desde el 1 hasta el infinito, y los enteros positivos y negativos, que son esos que están aquí. ¿Vale? ok. Ahora vamos, cuando estás en la primaria, en la secundaria, ¿andabas bien en fracciones o más o menos? Pues sí, es que me acuerdo que iba bien, pero de tanto tiempo como que ya no. Le digo a mi mamá, sé que sé algo, pero no sé qué sé. Solo sé que ahí está. Dale. Ahorita vamos a recordar, mira, vamos a
Vamos a recordar un poquito los números fraccionarios. Mucha gente se le complica, pero en realidad una fracción es una división. Acuérdate que al número que está arriba se le llama numerador, y el que está abajo se le llama denominador. Hacer una división, esa división, pues me puede quedar entero o no. Por ejemplo, si yo tengo 4 medios, pues 4 entre 2 es un 2, ¿no? ¿Para qué manejo 4 medios si lo puedo manejar como un 2? O igual, si yo tengo 2 cuartos, puedo hacerla más pequeñita, sacándole mitad o tercera o cuarta, la mitad de 2 es un 1 y la mitad de 4 es 2. Aunque hay fracciones que no se pueden reducir, por ejemplo, 3 séptimos, ¿no? 3 séptimos ya no la puedo hacer más pequeña porque tendría que dividir los 2 entre 3 o los 2 entre 7 y no puedo. Entonces, las fracciones son divisiones. A veces esas divisiones son enteras, lo puedes hacer. A veces esa división no es entera, pero la puedes hacer como más pequeña. Es mejor manejar un medio que manejar 2 cuartos, ¿no? Echar 2 cuartos de tortillas, pues mejor medio kilo, ¿no? ¿Para qué 2 cuartitos? Mejor medio kilo. Entonces, una división, una fracción en general es eso, pues una división. Aquí también hay que hacer sumas, restas, multiplicaciones, divisiones con este tipo de números. Por ejemplo, en la suma. ¿No? Suma. Vamos a manejarlo al mismo tiempo, suma y resta. Y primero, lo más fácil es cuando el denominador es igual. Es decir, ahí te dice, a ver, ¿cuánto es un medio más 3 medios más 4 medios? ¿No? Si el denominador es el mismo, está bien fácil porque se lo pasas igual y únicamente sumas o restas los numeradores. 1 y 3, 4, más 4, 8. Y 8 entre 2, pues es un 4. Si me hubiera quedado 7 medios, pues como 7 medios, porque ni lo puedo reducir. Como en este caso me queda 8 entre 2, y 8 entre 2 es una división entera, la dejo en 4. No es que sea incorrecto esto sí es correcto, pero no está como simplificado, pues. No es práctico manejar 8 medios, mejor maneja el 4 enteros. ¿Vale? Ok. Por ejemplo, si yo tengo 2 tercios menos un tercio, bueno, vamos a dar menos 5 tercios, por ejemplo. Y dijimos ahorita, 2 menos 5, ah, caray, tengo 2 pesos y debo 5. 2 menos 5 se restan, pero le dejo el signo del 5 que es el mayor. 2 menos 5, pues menos 3. Tengo 2 pesos y debo 5, si los pago, pues debo 3, ¿no? Pero me quedaría menos entre más, ya dijimos que era menos, y 3 entre 3 es 1. No siempre pasa esto. De aquí me ha quedado 5 tercios, se queda como menos 5 tercios. Ha coincidido que me han quedado en enteros. No siempre pasa eso. ¿Ok? Es que se cortó como la señal, entonces no lo escuché muy bien. ¿En el segundo? Sí. Aquí. Cuando el denominador es igual, se pasa igual el denominador, ¿sale? Ya cuando sean diferentes, ahorita voy a explicar qué pasa cuando estos dos son diferentes. Ahorita, si son iguales, lo pasas igual y únicamente sumas o restas los que están arriba, que son los numeradores. 2 menos 5, pues menos 3. Por ejemplo, 3 cuartos más 1 cuarto menos 2 cuartos, por ejemplo. Como todos son cuartos, el resultado debe ser en el denominador 4 porque este pasa igual. Sumamos
3 más 1, 4, menos 2, 2. 2 cuartos. Puedes dejarlo como 2 cuartos o como un medio. ¿Por qué? Porque la mitad de 2 es un 1 y la mitad de 4 es 2. La propiedad fundamental de las fracciones establece que si yo multiplico o divido tanto el numerador como el denominador por un mismo número, la fracción resultante es equivalente. Por eso cuando yo tengo una fracción, intento sacarle mitad o tercera o cuarta para hacerla como más pequeña. Cuando no se puede, pues ya la dejo así. No siempre se puede reducir, pero cuando se pueda es un buen hábito en matemáticas reducirlas. ¿Vamos bien? Sí, todo bien. Creo que tenías buen rato sin una clase de matemáticas, Nati. ¿Mande? Tenías buen rato sin una clase de matemáticas. Sí, mucho. O sea, tú te saliste un poquito antes te enfermaste un poquito antes de la pandemia, ¿verdad? Sí, justo fue cuando creo que iba iniciando la pandemia y yo me salí. Vale. Entonces, pues me salté todas las últimas clases, entonces de ahí pues ya no sé mucho. Fíjate, y tu certificado ahí guardado, Nati. Sí, pues. Canijos, ¿verdad? Bueno, pero nunca es tarde y por algo pasan las cosas, Nati. ¿Cómo que vas a ir estudiando? Sí, también. Muy Sí, bien. eso sí. Bueno, aquí ya vaya más o menos. Aquí, desde la idea es que si el denominador es el mismo, lo pases igual y únicamente sumes o restes los numeradores. Si el resultado se puede simplificar, lo simplificas. ¿Sale? Ok. ¿Qué pasa si el denominador es diferente? Aquí es donde mucha gente se traba. Denominador diferente. Denominador diferente. Acá ya estoy multiplicando. Por ejemplo. Cuando tienes un medio más un tercio. Sí, recuerdas un poquito de cómo se hace o nada, sí. Pues O alguna es idea. que justo lo estaba investigando ayer, pero encontré dos modos, entonces me quedé igual de confundida porque era uno que es como cruzado Ajá. y, o sea, como, no sé, por ejemplo, ahí que es 1 más 3 y así como cruzado, y luego los dos de abajo, pero luego vi que mucha gente los hace como en recto, entonces ya no supe si era cruzado o no era cruzado. El más común de los métodos, a mí en particular no me gusta, pero el más común, el que enseñan desde la primaria, es este. Para encontrar un común denominador, como aquí los denominadores son diferentes, necesitas encontrar un común denominador. Y normalmente lo haces multiplicando 2 por 3, me queda 6. Y Ajá, sí. luego haces el producto cruzado. Lo hice al revés, perdón. Aunque aquí no influye, pero 1 por 3, haces el producto cruzado. 1 por 3, me queda 3, más 1 por 2, me queda 2 y me queda 5 sextos. Y está bien, o sea, el resultado es correcto. Tiene sus desventajas este método, tiene muchas desventajas, pero sí sirve. O sea, sí sirve el método, pues. Pero tiene desventajas porque cuando son 3 fracciones, o cuando son 4, o Sí, pues ahí sí. cuando estos números son más grandes, se hacen operaciones muy grandes, pues. O sea, no es práctico. Para fracciones sencillas como esta, sí es muy práctico este método. Y sí funciona. El otro problema es precisamente que confunde a los muchachos que si yo tuviera, por ejemplo, un medio por un tercio, si fuera multiplicación sí sería lineal. 1 por 1, 1, y 3 por 2, 6. Y aquí, aunque estás en una suma, estás empleando este método de 2 por 3 sería
Y también confunde porque la división es cruzada. Un medio entre un tercio, haces esto. 1 por 3 me queda 3 y 2 por 1. Entonces, en este método de una suma o resta, empleas parte de este método y parte de este. Entonces ya llega un momento en que el uno se confunde. Cuándo es lineal, cuándo es cruzado, estás multiplicando, estás dividiendo. Por eso a mí este método en lo particular no me gusta, pero de que funciona, funciona. Aunque te tardes un poco más, pero sí funciona. Aquí Sí. aprovecho para decirte, la multiplicación es lineal, numerador por numerador y denominador por denominador para la multiplicación, ¿vale? Y para la división es cruzado, 1 por 3 y hacia arriba 3, y 2 por 1, 2. Sería para la multiplicación y para la división. Por eso es que se confunde uno cuando estás acá. Sí. Pero sí acá se ve ya de la diferencia, ¿no? Es para la multiplicación es lineal, numerador por numerador y denominador por denominador, y para la división es cruzado. El producto del numerador, ya va a hablar de cálculo diferencial. La multiplicación del numerador de la primera fracción por el denominador de la segunda. Luego multiplicas el denominador de la primera por el numerador de la segunda. Entonces, a eso se debe de la confusión, Nati, porque este método utiliza estos dos. Por eso, de lo más común aquí, yo pienso que por la premura del tiempo sí deberían de aprender este. Por ejemplo, 1/4 menos 3/8, por ejemplo. Dirías, 4 por 8, 32, ¿verdad? 1 por 8, me queda 8, menos 3 por 4, 12. Si a 8 le quito 12, lo resto, 12 menos 8, 4, pero me queda negativo. La mitad de 4, bueno, menos entre más, ya dijimos que era menos. La mitad de 4, 2, la mitad de 32, 16. La mitad de 2, 1, y la mitad de 16, 8. Es mejor dejar menos 1/8 que menos 4/32, aunque el resultado es el mismo. En matemáticas siempre conviene trabajar con números más pequeños, que sean equivalentes, pero más pequeños. Entonces, creo que ahorita sí valdría la pena que te quedaras con este método por lo pronto, pues. Ok, perfecto. ¿Eh? A ver, César. 3/4, lo voy a pasar al pizarrón, no te creas. ¿Verdad? A ver, intenta hacer esta 3/4 menos 1/5, a ver cómo te queda con este método. Ok. Por favor. Voy. Déjame ir por poquita agua. Estoy teniendo mucho calor. Hay que decirle a Octavio que en vez de jugar que se ponga a ver la clase. Sí. Ya mero, ¿verdad? Ha de decir, acabo que ya pasé por eso. Y fíjate que tampoco vas a dar en desventaja, Nati, porque los que van a entrar a la prepa vienen de la pandemia también.
y no crees que se aprovechó tanto en las clases en línea. Entonces tampoco crees que va a Sí, ser tanta desventaja, ¿eh? pues, o sea, por ejemplo, a personas que conozco de mi edad que ya van, ya les falta como un año para acabar Ujú, la prepa y pues yo ujú. apenas voy a entrar, entonces, pues voy un poquito atrás. Sí, pero yo digo que no te va a costar tanto trabajo, porque las personas que van a entrar contigo no van tan bien preparadas, pues. Tengo una duda en las fracciones, o sea, por ejemplo, en el ejemplo de arriba, solo se resta el 8 menos 12. Sí, Ah, ok, acuérdate sí, que es que cuando tienes no. diferentes signos, se restan 12 menos 8 son 4, pero le dejo el signo del 12 que tiene mayor valor absoluto. Ah, ok. ¿Y Mariana dónde anda? Anda en su cuarto. Mm, o sea como que nadie nos quiere escuchar, ¿verdad? No, al parecer no. Y bien dijo tu mamá, no vayan a aprender algo, ¿verdad? Según yo ya la hice, pero no sé si A ver, en el resultado como final. mm, Así ahí sí voy bien. 15, aquí en este caso está más fácil de la resta, 15 menos 4, Ajá. 11. O sea, sí, por ejemplo, ahí ya no la podría hacer Reducir, más chica, ¿o sí? no, a menos que tuvieras 10 20 avos, pues sí vas sacando mitad, ¿no? Ajá, sí, pero ahí ya no. En este caso no. Y te voy a decir cuándo puede uno rápidamente saber que no se puede reducir. Cuando los números que están ahí, alguno de ellos es número primo. Es como más difícil, es más, o sea, hay fracciones que no se pueden reducir, sobre todo cuando el numerador y el denominador son números primos. No sé si te acuerdas de los números primos, son muy importantes en fracciones. La verdad, no. No, Es que ¿verdad? yo, no. Pero no importa, no importa. Sí tenemos en un momento dado que dejar de tomar los números primos, porque para hacer, sobre todo para hacer ya operaciones que tengan 3 o 4 fracciones, sí se ocupa uno los números primos. Pero ahorita yo creo que la idea, por el tiempo y por el lapso que dejaste sin estudiar, creo que lo mejor es ir viendo como lo más básico, ¿no? Sí, porque le decía a mi mamá que los que van a entrar a la prepa ahorita, pues se prepararon desde muchísimo antes. Y Claro. pues yo literal me inscribí a lo del examen, Mm, faltando unos días para que se acabara la convocatoria, entonces pues no tuve mucho tiempo para claro. como practicar ni nada. ¿Qué hora es? Las 8:07. Muy bien. Mira, entonces, si ves la hojita que me mandaste, de Ujú, matemáticas, el 3.21, significado y uso de los números. Operaciones con números naturales ya vimos. ajá. Operaciones con números fraccionarios y decimales, pues también. Ya en los decimales, ahí tú sería más cuestión de que recordaras cómo se hace una suma con decimales y una multiplicación con decimales. Sí, Eso ya lo puedes hacer tú. Y más, si van a dejarte usar calculadora, pues con mayor razón, ¿verdad? sí. Bueno, este, eso se relaciona con el punto 3, el 3.2.4, que es el significado y uso de las operaciones, problemas aditivos, problemas multiplicativos, operaciones combinadas, o sea, eso ya va a ser problemas de que te van a dar, donde tú vas a tener que utilizar alguna suma con enteros, alguna suma con decimales, a eso se refiere. Yo tendría que enseñarte lo que son las ecuaciones y lo que es la potenciación y la radicación, pero antes, si vamos en orden, en el segundo tema que dice análisis de la información viene relación de la información, relaciones de proporcionalidad, porcentajes, diagramas y tablas y nociones de probabilidad. Un
Le decía yo a tu mamá que podían verlo lo de los porcentajes y lo de la proporcionalidad, porque en realidad son cosas muy básicas y que se utilizan pues siempre. Eso de la proporcionalidad se refiere a las relaciones que hay entre dos cantidades. Es decir, dos cantidades son directamente proporcionales. Si una cantidad crece, la otra crece. O bien, si una cantidad disminuye, la otra también disminuye. A eso se le llama proporcionalidad directa. Por ejemplo, si 5 kilos de manzana cuestan 75 pesos. Yo quiero llevarme 3 kilos y medio. ¿Cuánto voy a pagar? ¿Voy a pagar más dinero o menos dinero? Pues menos dinero, ¿verdad? Porque si estoy comprando menos kilogramos, pues voy a pagar a menos de 75. A eso se le llama una regla de 3 directa. Mientras una cantidad aumenta, la otra también aumenta. Y si una disminuye, la otra disminuye. Es una proporcionalidad directa. La regla de 3 se estructura así: de un lado los kilogramos y de otro lado los pesos. Deben estar las cantidades de la misma especie, pues. Y lo único que hace uno para resolverlo es hacer una multiplicación y una división. Donde están las dos cantidades que conoces, estas dos se multiplican y se dividen entre la cantidad que está asociada a la que no conoces. Es decir, aquí me quedaría, bueno, si formara la proporción me quedaría 5 entre 3.5 es igual a 75, vamos a ponerle X, que no sé cuánto voy a pagar. Y lo único que hago para encontrar esta cantidad, que es la que me preguntan, es multiplicar este por este, es decir, X va a ser igual a 75 por 3.5 entre 5. Dos cantidades son directamente proporcionales. Si uno aumenta, si el número de kilos aumenta, vas a pagar más. A más kilogramos, mayor dinero. A menos kilogramos, menor dinero vas a pagar. Por eso es una relación directa o es proporcionalmente directa, ¿vale? Ok, sí. Entonces, así es como se forma. Vamos a poner, si con libros o con ropa o con lo que sea. Vamos a poner, si por 8 libros yo pagué 185 pesos. Vamos a suponer que todos los libros me cuestan igual, ¿sabes? Si 8 libros costaron 185 pesos, entonces 10 libros, ¿cuánto voy a pagar? Una X o un signo de interrogación, ¿no? Se supone que a mayores libros vas a pagar más. Si me preguntaran por menos libros, pagarías menos. Las relaciones son cantidades proporcionalmente directas, pues. ¿Y cómo se forma? Te decía yo, haces la proporción 8 sobre 10, que es esta, es igual a 185 sobre X, es esta que no conozco. Entonces, cuando yo quiero saber cuánto vale X, únicamente voy a multiplicar estos dos y lo voy a dividir entre el que está asociado con la X. Y ahí ya con la calculadora encuentras cuánto es lo que vas a pagar. Ah, Cuando ok. las cantidades son directas. Eso mismo se puede aplicar en los porcentajes. Para calcular de porcentajes hay muchísimas formas, ¿no? Pero hay muchas personas que dicen, bueno, si yo compré una televisión y me costó, tenía un precio de 1,800, bueno, de 2,800 pesos. El 100%.
pero tiene un 15% de descuento. ¿Cuánto voy a pagar? Pues bueno, 2.800 sobre X es igual a 100 sobre 15, ¿verdad? Y dijimos que la X era el producto de estos dos dividido entre, en este caso, 2.800 por 15 entre 100, y es lo que tú vas a pagar por la televisión ya con el 15% de descuento, o bien si te dicen, eso cuesta, y agrega el 15% de impuesto, ¿no? Dependiendo ya del problema. Pero una forma muy sencilla de sacar los porcentajes es con una regla de 3 directa. Pues. Creo que sí le agarré la onda. ¿Sí, verdad? Haz de cuenta. Tu mamá sí sabe de eso porque aplicaba medicamentos y todo eso, ¿no? Pero Sí, justo. te van a decir, a ver, ¿cuál es el 85% de 1.500? Ah, cabrón. Si 1.500 es el 100%, ¿no? Y me están preguntando el 85% de 1.500, pues ahí está, ¿no? ¿Cuál es el 85% de 1.500? Bueno, si 1.500 es el 100%, ¿cuánto va a ser el 85%? Pues aquí tú dices, bueno, X va a ser igual a 1.500 por 85. ¿Dónde está el signo de por? Entre 100. Y así más o menos es la regla de 3 directa. Ok. Si una cantidad aumenta, la otra tiene que aumentar. Si una disminuye, la otra tiene que disminuir. Ya en la, sí, ¿qué día es hoy? Es lunes, mañana voy allá, miércoles. Vamos a ver si el miércoles en la noche, ya como a las 8, podemos conectarnos, ¿no? El miércoles. El miércoles no podría porque tengo terapia y mi cita es a las 7. Ah, entonces, el jueves yo no voy a trabajar. O el jueves usamos un espacio en la mañana después de almorzar o así. Ok, perfecto, sí. ¿Vale? Para enseñarte, la regla de 3 inversa. O sea, es que esto es cuando si uno aumenta, la otra aumenta. Si una disminuye, la otra disminuye. Pero luego hay que ver cuando uno aumenta y la otra disminuye. Hay una relación, pero es inversa. O si una disminuye, la otra crece, ¿no? Es muy similar, pero tampoco quiero que te lleves tanta información en un solo día, porque es como mucha información. Más bien, Sí. te digo, estoy grabando la clase, la voy a comprimir el archivo y te mando el link para que lo veas más tarde, o por si hay alguna duda, ¿no? Ah, ok, perfecto. Yo lo que quiero cerrar es con un tipo de problemas que hay aquí, que son bien comunes y que seguramente te van a preguntar, donde dice diagramas y tablas y nociones de probabilidad. Sí, sí. Sí se refiere en diagramas y tablas un problema muy común de la secundaria y donde te lo van a preguntar en la prepa es, te dicen, bueno, si una persona va a ir a una fiesta y se quiere decir bien elegante, tiene para escoger 2 camisas y 3 pantalones. Y tiene 3 pares de zapatos. ¿De cuántas maneras diferentes puede combinarse para ir a la fiesta? Entonces, a esto se le llama el principio de la multiplicación. Es decir, 2 camisas por 3 pantalones y por 3 zapatos. 2 por 3, 6.
y 6 por 3. De 18 formas diferentes se puede ir vestido a esa fiesta. También esa variante de problemas lo hacen con comida. Tú vas a una cocina económica, ahí en Morelia, y puedes escoger entre 2 sopas, 3 guisados y 3 tipos de agua, 3 postres por ahí. De los iguales a cambiar. 4 guisados y 2 postres. ¿De cuántas maneras diferentes puede esa persona armar su menú? Entonces lo que haces es 2 por 4 y por 2, que es el principio de la multiplicación. 2 por 4, 8, y 8 por 2, 16. A eso se refiere. Y el diagrama es cuando lo representas tú a través de, se le llaman diagramas de árbol. Por ejemplo, si yo lanzo una moneda al aire, pues el que me caiga águila o sello. Pero si yo vuelvo a lanzar otra moneda, puede caerme águila o sello. Si me cayó una águila en la primera, en la segunda puede caer águila o sello. Si en la primera me cayó sello, en la segunda me puede caer águila. Y si lanzo otra moneda, puede ser águila o sello, águila o sello, águila o sello. Y aquí se van viendo los posibles resultados que van apareciendo. Águila, 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 sello, águila, sello, águila, águila, sello, sello. Y va formando todos los resultados posibles. Lo mismo pudimos hacer aquí. Y a eso se le llama un diagrama de árbol, que muestra las diferentes formas del resultado que está aquí. Ok. Entonces, si te dicen a ti en el examen, a ver, bueno, estos son de opción múltiple. Es difícil que te pregunten esto. De lo que pudieran, o sea, de preguntarse, sería de este tipo. Que alguien esté escogiendo o ropa, o comida, o por ejemplo, en tu examen. Tu examen consta de 10 preguntas de falso y verdadero. Bueno, de 5 preguntas de falso y verdadero. ¿De cuántas maneras diferentes puedes contestar tu examen? La primera pregunta, pues tienes 2 opciones. La segunda pregunta tienes otras 2 opciones, que es falso y verdadero. La tercera pregunta también tiene 2 opciones. Y en la 4 también. Y en la 5 también. Perdón. Por eso sería 2 por 2 por 2 por 2 por 2. 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16 por 2, 32 formas. Si tú contestas un examen de falso y verdadero de 5 preguntas, tienes 32 formas diferentes para contestar. A eso se le llama el principio fundamental del conteo y se establece así como una multiplicación o también como un diagrama. Ok, perfecto, sí. Lo básico es esto de aquí. No sé si alguna vez hiciste por ahí en secundaria o en primaria algún ejercicio de estos. Sí, la verdad que sí. ¿Sí, verdad? Justo le decía a mi mamá que me gustaba mucho hacer ese tipo de cosas. Ajá, de los diagramas y todo eso. Sí. Bueno, vamos a dejarlo ahí, Nati. Vamos a dejarlo ahí, ya de lo que le pasamos hoy, tú le vas estudiando y ya nos ponemos de acuerdo para el jueves, buscar un espacio para seguir avanzando. ¿Qué te parece? Ok, me parece muy bien. Muchísimas gracias. No, ¿de qué? Besos a todos por allá. Voy a comprimir el archivo y te mando el link por si lo quieres ver más tarde, ¿sale? Ok, perfecto. Dale, que tengas Bueno, buenas noches. Nos vemos. igual, adiós. Adiós.